¿Qué más podemos hacer? Pues bueno, como te comentaba en los videos anteriores, ahora lo que necesitamos justamente es empezar a estructurar esto porque cada vez se vuelve más inmantenible, ¿no? Cada vez se vuelve más conflictivo o cada vez se vuelve más tedioso de estar trabajando. Entonces, para eso podríamos generar, por ejemplo, funciones. Otra de las cosas muy sencillas de esto es que nosotros podríamos generar funciones. Entonces aquí, por ejemplo, en esta parte puedo crear un archivo que se llame functions.php. Y functions.php puede tener varias cosas. Te explico, ¿qué es una función? Una función básicamente es un conjunto de instrucciones, como lo estamos haciendo aquí, pero agrupadas o encapsuladas en algo que se denomina justamente nombre de la función. ¿Para qué me va a servir que yo pueda agrupar o encapsular esto? En principio, porque es muchísimo más mantenible, y en segunda, porque lo puedo reutilizar, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si observamos aquí, podemos ver claramente que desde aquí hasta acá tenemos dos cosas importantes. En principio tenemos la muestra de todos los registros, pero además aquí ya tenemos el filtro para la búsqueda. Y si observas todo lo que está acá, pues entonces ya nos daremos cuenta que todo esto será lo de la paginación. Entonces, pues vamos a empezar justamente a separar esto para que se quede todavía muchísimo más corto y entre todo en las funciones. Para poder declarar una función la podemos hacer de la siguiente forma. Le damos function y le damos el nombre que nosotros queremos. En este caso le voy a poner data simplemente. Y todas las funciones siempre tienen que tener paréntesis. Dentro de estos paréntesis pueden ir parámetros que por el momento no se los voy a poner, pero vas a ver que más adelante los vamos a necesitar. Y toda la función siempre debe de estar dentro de las llaves, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos nuestra primera función que se va a llamar data, y lo que voy a hacer simplemente es que voy a recortar todo esto, lo voy a recortar y lo voy a poner acá, ¿bien? Entonces aquí mismo ya puedes ver justamente que me está pidiendo algunos datos. ¿Por qué? Porque no encuentra search y porque no encuentra en este caso enlace, por ejemplo, ¿bien? Entonces si observas aquí hay search y enlace, de manera que, pues bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos requerir aquí conexión, ¿sale? ¿Para qué? Para que acá podamos mandarle enlace. Es importante que te diga que después podemos empezar a quitar y poner, pero ya ahí ya tenemos la variable enlace. Observa cómo ya me lo quitó. Y aquí, por ejemplo, también le puedo mandar de una vez search, ¿sale? Y ya con eso ya lo quita. Entonces, esos son los parámetros que estoy enviando. Observa que por el momento no tienen orden. Lo único que sí es importante es que como se llame aquí es como lo tienes que nombrar dentro de esto, y como se llame aquí lo tienes que nombrar dentro de esto. Y todas las funciones normalmente deben de hacer una acción o deben de retornar una acción. En este caso, si observas, aquí la acción que está haciendo es que está consultando a la base de datos y esto nos debe de retornar estos datos. Entonces este result lo voy a cortar y le voy a decir que en lugar de result va a ser return, va a retornar a la base de datos. Entonces acá ya tenemos la primera parte, y esto yo ya puedo poner acá functions en lugar de conexión, y ahora puedo decir que result va a ser igual a data, y así se ejecuta una función. Entonces observa algo importante: las funciones siempre tienen dos partes. La primera es la definición, que es en donde tú muestras qué es lo que quieres hacer, y la ejecución, que es en donde tú estás pidiendo que se ejecute esa función. Observa que aquí me está dando un error y me está diciendo, oye, se están esperando dos argumentos, pero tienes 0. ¿Por qué? Porque aquí está esperando dos argumentos justamente. Entonces, pues vamos a mandarle esos argumentos que se llamaban enlace, ok, enlace y search. Aquí simplemente puedo mandar aquí, lo puedo dejar en el index, no pasa nada por el momento, y sigue esto funcionando. Entonces, en teoría, esto debería de funcionar. Vamos a ver, y aquí ya nos puede dar un error. Observa que aquí ya nos da un error porque nos dice que algo está mal, ¿no? Que algo en la línea 56 no está funcionando correctamente, y vamos a ver por qué sucede eso. La 56 es la que ejecuta el result. Entonces aquí simplemente podríamos hacer un print R de que trae result para ver qué es lo que nos está diciendo. Observa que aquí esto sí nos está dando bien, pero si observas aquí más arribita, aquí tenemos un error que nos está diciendo que en la línea 37. Entonces esto está funcionando bien. Vamos a ver abajo qué. Y esto es porque la consulta nos la llevamos justamente, ¿no? Entonces
Por el momento, solo por el momento, vamos a desactivar todo esto, porque acuérdate que esto es lo que hicimos del paginador en el video pasado. Así que vamos a desactivar todo esto, vamos a desactivar todo esto y todo esto y todo esto. Solo por el momento para que veamos que esto funciona bien. Y ahí, como podemos observar, esto está funcionando correctamente, ¿vale? Entonces, observa que ya aquí, en esta parte, por ejemplo, ya tenemos justamente la primera parte. Ya tenemos que la función data ya está haciendo algo. Ahora, como te decía, esta función data está haciendo dos cosas, porque si observas, la primera es que está consultando, pero también está buscando. Entonces, lo mejor sería que lo separemos. Así que le vamos a dar otro function y le vamos a decir que ahora la función va a ser search y le vamos a decir search. Le vamos a enviar como parámetro search. Y simplemente podríamos pasar este filter aquí. Y en este caso, por ejemplo, podemos mandarle también, por ejemplo, consulta. Y aquí podríamos retornar consulta. Porque acuérdate que consulta es la que ya trae todo. Aquí está, ¿vale? Entonces, aquí ya lo único que tendríamos que hacer es que le tendríamos que decir que consulta va a ser igual a search, que le vamos a pasar dos parámetros. De hecho, le vamos a poner, por ejemplo, query para que no haya error. Y aquí query también. Y aquí le vamos a pasar dos parámetros. Search, que de hecho ya ni siquiera se lo tendríamos que pasar, y consulta. Aquí te muestro otra cosa importante. ¿Por qué te digo que ya no se lo tenemos que pasar? Porque si observaste, si yo lo dejo acá, observa cómo aquí se cambia de color, que me está diciendo que no lo estoy usando. Entonces, si no lo estoy usando aquí, pues en teoría tampoco lo tendría que usar aquí. ¿Por qué? Porque search solamente le tendría que pasar consulta. Ahí está. No, mentira. Ese search sí lo pasó ahí, sí lo pasó ahí. Perfecto. Y ahí, en teoría, esto ya está separado. Entonces, debe de seguir funcionando todo correctamente, pero ahora separado por funciones. El data y el search. Y recuerda que el search se está ejecutando aquí. Aquí se define, aquí se ejecuta. Si mi contenido te aporta valor a ti o a tus compañeros, por favor te pido que lo compartas, me dejes un buen like, un comentario, ya que esto ayuda al posicionamiento del mismo para poder seguir generando contenido. Y ahora, por último, ya solamente nos tocaría la parte de la paginación, esta parte que tenemos acá. Entonces vamos a hacer otra función que se llame pagination, y por el momento vamos a cortar todo esto que tenemos aquí y lo vamos a pegar acá. Observa que de toda esta información necesitamos result, entonces vamos a pasarle result, y necesitamos consulta, entonces vamos a pasarle consulta también. Necesitamos también enlace, entonces vamos a pasarle enlace, y necesitamos search, entonces vamos a pasarle search ahí también. Entonces esto ya en teoría ya está ahí, y aquí retornaríamos return concat para. Pero observa aquí algo muy importante. Lo importante de esto es que necesitamos algunos datos utilizarlos del otro lado, es decir, desde el index.php, y necesitamos enviar más de un dato. Entonces vamos a ver cómo lo resolvemos. Es súper importante que lo resolvamos, que sepamos cómo resolverlo. Así que aquí lo que podríamos hacer es que esto no lo tenemos que retornar, porque esto sí lo podemos pasar en nuestro index. Ahí está, ok, hasta ahí vamos bien. Entonces esto lo vamos a pasar en nuestro index. Ahora, de aquí, ¿qué necesitamos mandar? Necesitamos mandar cuál es el page y cuál es la paginación, porque con base en la paginación, con base en las pages vamos a hacer esto, y con base en la paginación pues vamos a mandar todo lo demás. Entonces aquí podríamos retornar, por ejemplo, un arreglo. Fíjate de esto, le puedo poner return y le puedo decir que voy a retornar un arreglo, que en este caso pages va a ser igual a pages y pagination va a ser igual a pagination, y con eso estoy retornando un arreglo. De manera que ahora le puedo decir en esta parte pages va a ser igual a, antes de pages puedo poner pagination va a ser igual a pagination, y acuérdate que aquí le tengo que pasar algunos argumentos, que de hecho de todos estos pues ya no los necesité, ya solamente necesité el result, así que solamente le paso el result. Y ahora si observas, pagination tiene dos, tiene pagination pages y pagination pagination. Entonces aquí le puedo decir pagination pages, y puedo generar otra que se llame pagination data, y le voy a poner que va a ser igual a pagination. De hecho, para que todo sea igual, le voy a poner data acá y se lo voy a cambiar acá.
data. Listo. Aquí nos dice que hay unos errores. Vamos a revisar cuáles son los errores. Un definite variable consulta en la línea 29. Vámonos a la línea 29. Ok, es esta de acá y esto es porque consulta venía del anterior y aquí sería página. El siguiente error es porque aquí tendría que ser paginación data. Ajá, perfecto. Vamos a revisar. Lo que vamos a tener que hacer aquí es que vamos a tener que retornar query para que así esto sea query. Aquí le puedo poner result igual a MySQLi query de enlace y query y aquí esto ya sería query y ahí ya está funcionando. Perfecto. Entonces esto ya está funcionando. Esto ya está funcionando. Vamos a ver. Ahí tenemos 2. 1, 2. Prueba. Ahí tenemos 2. Y si no mandamos nada, ahí tenemos nuestras 3 páginas con toda la información. Como puedes observar, el objetivo de generar tantas funciones es que podamos desacoplar un poco este código que teníamos todo en línea. Se vuelve más complejo estarlo reestructurando. Es importante que te diga que puede esto parecer más complejo, pero lo importante de esto es que ya vamos separando cada una de las funciones. Estas partes de las funciones también todavía las podríamos ir optimizando muchísimo más para que sean funciones más cortas y hagan solamente una actividad, como lo dicen las buenas prácticas. Pero si observas aquí, pues bueno, ya nos da justamente para poder entender qué hace cada cosa. Entonces, recapitulando un poquito, este query viene la función data que nos devuelve el query que estamos retornando, que construye dos cosas o que hace dos cosas. La primera es que construye una sentencia básica y en dado caso de que exista la búsqueda, pues entonces nos manda una sentencia con un where. Y la segunda, aquí ya es la ejecución de la consulta y aquí es la ejecución de la paginación, es decir, la ejecución de todo esto nuevamente que nos devuelve dos datos, el total de páginas y la data. Entonces aquí ya tenemos cuáles son el total de las páginas, porque acuérdate que nos sirve para hacer el for. Aquí ya tenemos la data de la paginación, que es justamente lo que vamos a empezar a trabajar con la consulta, la query que ya venía construida en dado caso de que tuviera un where o no, más el limit, que es lo que estamos haciendo aquí, lo volvemos a ejecutar y aquí ponemos un concat params, que es el que nos va a servir para poder conectar nuestra paginación a nuestro buscador. De este lado, pues sigue trabajando de igual forma. Esto es todo por el momento, nos vemos la próxima.